¿Alguna vez hemos engañado? Sí. Y hay engaños o mentiras que aún no son descubiertas, Amén. pero en el cielo todo va a ser descubierto. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. A menudo, hermanos, todo lo que podemos ver en el mundo puede abrirnos nuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros tomamos todo lo bueno de parte de Dios, pero cuando viene la corrección, ya no queremos saber nada de Dios. Nunca fuimos hijos. Amén. Amén. Lo único que fuimos unos bastardos que nunca fuimos reconocidos por Dios. Y estoy hablando de que Dios no se le puede engañar, que muchas de nuestras obras quedarán simplemente hechas cenizas. Vayan conmigo a Gálatas, hermanos. Si nosotros entendiéramos lo que hoy en día está pasando en el mundo entero, de la manera que es a través del Espíritu, entenderíamos que tarde o temprano viene la justicia de Dios. Pregúntenme por qué, hermanos. ¿Qué? Porque en el mundo está viendo que señales. Hay volcanes en erupción. ¿Lo han visto? Amén. Hay lluvias que se vuelven en un pueblo como ríos en las calles. Sí. ¿Sí? Sí. Es el poder y la demostración de Dios. Amén. Y podemos decir, Dios no ama este mundo. No, Dios ama este mundo, pero tarde o temprano viene sí. y se va a manifestar. Amén. Y nosotros tenemos aquí a Don Goyo cerquita, ¿cierto? Amén. Y cuando Don Goyo se pone enojón, ¿qué hace? Explota. Nos manda una señal de amor, ¿verdad que sí? Sí. La ceniza. Y dice, aquí sigo. Don Goyo nunca se va a ir de aquí. Y si ustedes me hacen enojar, y cuando digo ustedes, es cuando la ira de Dios llega por causa de nuestros pecados. Y si Dios le dice, Don Goyito, es hora de aventar fuego, lo avienten. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué creemos que podemos caminar confiadamente si Dios no puede ser burlado? Así es. Gálatas 6, versículos 7 y 9. Dice la palabra de Dios: no os engañéis. ¿Qué dice? No se engañéis. ¿Y quién habla aquí? Pablo. A otra iglesia. Amén. Amén. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Amén. Hey, si tú estás acá tratando de demostrar a los demás que estás sirviendo a Dios, pero en verdad no lo estás haciendo, ¿qué estás sembrando? ¿Verdad o mentira? Y el que siembra para la carne, ¿siembra qué? Muerte. Amén. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿siembra qué? Vida. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Entonces yo no sé ustedes, pero yo quiero que mis obras sean obras que Dios ha reconocido. Porque si no, ¿de qué sirve que yo me sienta que caminé firme todo el tiempo que yo conocí de Cristo, sirviendo a Cristo, ¿sí? Confiado de que mi servicio era totalmente genuino, y de repente llega al cielo y me diga, nunca sembraste para el Espíritu? Y me diga, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y yo diga, Señor, pero yo estaba confiado. Entonces Dios quiere abrirnos el entendimiento y decir, Señor, yo
yo no sé, pero yo quiero que tú me demuestres que desde ya tú estás conmigo. Amén. Y que me enseñes y que no me dejes morir como aquel varón que iba todos los días o todos los servicios al culto con su mujer. Y él le dijo en su historia propia. Dios me ha dicho a través del Espíritu Santo que yo no veré muerte hasta que mis ojos vean al Hijo de Dios y lo tengan en mis brazos. Amén. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, y el que se acerca a Dios, crea que le ama. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vas a orar y vas no queriendo orar, Dios no va a escuchar tu oración. Pero si tú vas, Dios te va a decir, hey, te va a empezar a hablar a través de su espíritu. Tú estás seguro, aunque los demás no lo que tú estás seguro que has recibido algo de parte de Dios. Has recibido algo de Dios. Y cuando llevaban a nuestro Salvador al templo, amén, este varón lo vio y dice, hey, ese es el Hijo de Dios. Y le dice a su mujer, ahora puedo morir en paz. Un hombre que yo estoy seguro que en aquellos tiempos no era parte de lo que era el ministerio de Cristo. Porque aún Cristo era un recién nacido. Pero era un hombre que no era ni como los escribas, ni como los fariseos, ni como los doctores de la ley, que sabían escritura, que hablaban escritura, que enseñaban escritura. Y no digo predicar porque estoy seguro que no predicaban. Porque predicar es predicar la verdad. Pero ¿cómo es que un hombre que está fuera de eso recibe algo poderoso en Dios? Y aquellos hombres que tenían la palabra de Dios, que sabían el Torah, que enseñaban el Torah, nunca entendieron la profecía ya puesta a través de las escrituras. Y este hombre confiado. Entonces yo no sé tú, pero yo quiero caminar confiado en una vida cristiana de decir, Dios está reconociendo mis actos. Amén. Y si no ve, llóralo. Ah, pero perdón, no crees en la oración. Se te hace difícil orar. A veces da pena. Pero a veces dejamos de orar porque el familiar, la esposa, el esposo no ora, pues yo tampoco. A veces da pena a los hijos, no, pues yo no oro porque mi papá no me mandó a orar. Es una pena y una tristeza. Y a veces tiene uno clavado aquí porque quiere decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no van a orar? ¿Qué esperan? Y después te reciben con una, y así de, y dices tú, no quiero guerra, yo quiero paz. Quiero paz. Seguimos sin entender la escritura. Tenemos que entender que no podemos ocultar nuestros pensamientos delante de Dios. Amén. Sean buenos o sean malos. Con esto quiero decir que el apóstol Pablo trataba de hacer en la iglesia de Corintio, hacerlos recapacitar de su mal acto. Habíamos dicho que en la iglesia de Corintio había de todo un poco, ¿verdad que sí? Amén. Y había hermanos que moralmente en un pensamiento hundido que era sobre el pecado de la sexualidad y todo eso, que se acostaban varón con varón y mujer con mujer, y era una iglesia que iba pero se sentaba y glorificaban a Dios. Amén. O sea, como que, diríamos mundanamente, se pasaban el mensaje por el arco del triunfo. Ah, pues sí, sudó, hubieras visto, sudó, se perdió la voz, pero, mira dónde me lo paso. Amén. Y todavía, pues ese hombre es débil,
en persona es débil, no tiene autoridad, esto, lo otro. Y ahorita vamos a ver cómo empieza. Por eso muchos pastores dicen, atáquenme. Vamos, atáquenme, porque al atacarme ustedes encienden el espíritu, amén, para yo predicar. Amén. Entonces, lo único que hicieron en el apóstol Pablo fue atacarlo. Y él dijo, bueno, si ustedes piensan, pues yo voy a ir y voy a hablar como ustedes me están pidiendo que hable. Amén. Entonces, tenemos que entender que no podemos ocultar nuestros pensamientos de Dios. Vayan conmigo a Mateo. Mateo 1 al 8, Reina Valera. Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8. Mateo 9, 1 al 8. Amén. Pero vamos a leer primeramente el versículo 4. Y dice la palabra de Dios. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿quién conoce tu pensamiento y mi pensamiento? Jesús. Entonces tú tienes que aprender a servir no porque tu marido te llevó a servir, ni porque el pariente te llevó a servir. Y tu hijo, no debes de aprender a servir a Dios porque tus padres te están llevando a la iglesia. Tienes que aprender a servir por ti mismo. ¿Por qué? Porque si no, Dios sabe y tú vas a la iglesia pero no quieres ir. Tú vas a la iglesia porque te llevan. Yo ya quiero dejar la obra de Dios, ya me cansé, ya estoy hasta acá, ya estoy a esto, ya estoy al otro. Dios sabe ese pensamiento. Entonces cuando tú vienes y dices, bueno, pues tengo que ir a cumplir, tengo que ir a esto, tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer, pero ya no está en ti. Ya no está en ti el querer como hacer por su buena voluntad, una voluntad nacida propia en el entendimiento de Dios. Amén. Amén. Entonces ya nuestros actos dejan de ser unos actos genuinos en fe, ya son como obligatorios. Pues lo tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. ¿Está conmigo? Esto dice, entonces entró Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. El acto de nuestro Señor Jesucristo era un acto de bondad, un acto de amor, un acto bueno. Pero díganme ustedes quiénes estaban criticando y murmurando ahí a Jesús. ¿Y los fariseos quiénes eran? Eran gente cristiana. Sí. Eran de la iglesia. Si queremos decir, eran de la iglesia. ¿Sabes de dónde te van a criticar más? De la iglesia. Adentro. Sí. Porque estás tratando con vidas que no quieren ser tratadas. Amén. Dios trata con vidas que no quieren ser tratadas. Por eso dice en Hebreos que cuando escuchemos la voz, que nosotros en vez de hacer duro nuestro corazón, lo pongamos sensibles. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo que fue sacado de Egipto puso su corazón duro, ¿qué sucedió? Empezaron a renegar. Murieron, criticaron, vieron el acto bueno como un acto malo. ¿Para qué nos sacaste? ¿Qué hacemos aquí? Nuestros hijos, nuestros esposos están muriendo en el desierto. Así vas a tener a tu esposa, hermano. Hermana, así vas a tener a tu esposo. ¿Qué te va a decir? Ya no somos cristianos y mira cómo nos va. Ya nos dejamos lavar el cerebro por aquel hombre. Claro. Que venga y enfrente nuestros problemas a ver si es cierto. Que venga y a ver si lo que dice es cierto. Pues tú qué tienes que hacer. Y decir, ¿somos o no somos de Cristo? Y si son de Cristo, son personas que justas. Porque Cristo los justificó. Y dice la palabra que el justo por fe vivirá. Es decir, mujer, esposo,
si hoy hay necesidad, es para recibir una bendición después. Amén. Amén. Porque en el transcurso de la salida del pueblo de Egipto, en vez de que estuviera una gloria plena y completa de Dios, había persecución, había muerte. Pero lo que tuvo que haber llevado 7, 8 días de camino se alargó por más de ¿cuántos años? 40. De 40 años, por causa de ellos, no por causa de Dios. Así es. Ya tenían una recompensa absoluta. ¿Cuál es? Una tierra que fluye leche y miel. Así es. Entonces nuestro proceso es para ir a una tierra que fluye leche y miel, un lugar celestial que está en el cielo, pero tenemos que llevar un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso de purificación lo tenemos que llevar aquí. Sí. Amén. Mientras más nos santifiquemos, más tenemos comunión con Dios, más seguridad es que de que nuestro reino es el reino de los cielos. Si una iglesia acá, no, pues sí, y vive como quiere, ¿dónde fue su proceso de purificación? Cuando llega ya le va a decir, Señor, pero yo estuve en la iglesia, Visión Nueva Vida, y me predicaron, y yo escuchaba y decía, amén, pero tu proceso de purificación nunca lo entendiste. Ese era el tiempo donde yo te estaba dando la seguridad de que tus obras eran obras reconocidas delante de mí. Pero tú siempre ibas de aquí para allá. Y dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus pensamientos. porque de repente cree, de repente no cree, de repente está, de repente no quiere, de repente como que sí, de repente como que no. ¿Y cuándo se vive esa situación? ¿Por qué? Porque estoy hablando con dos familias, mi familia de mi hermano, y la familia tiene que vivir el mismo proceso. Abraham se levantó de muy temprano de la mañana, pero muy temprano. No dice la palabra de Dios si la mujer seguía dormida o no, pero él dice, la palabra de Dios dice que se levantó muy de mañana. ¿Por qué? Porque Dios le habló y preparó todo lo necesario para ofrecer sacrificio a Dios. Pero en el camino le dice a su hijo, ¿y dónde está lo que va a ser sacrificado? Y él le dice, Dios proveerá. Pero él ya iba sabedor de que el sacrificio era su propio hijo. Sí. Amén. Hay cosas que te tocará vivir solo o solo, y que tu familia tiene que estar ahí para entender lo que Dios ya te habla. Y no seas una Jezabel o no seas un Judas, porque echas a perder el proceso de Dios. Amén. Amén. Y que tienes que trabajar, aunque de vez en cuando te lleves tus cositas ahí, ¿verdad? Ya sabes de qué cositas. Y dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, la fe de ellos. Hoy la pregunta sería, ¿Dios está viendo fe aquí? Porque tu fe no es el que tienes al lado. Tu fe no es el que tienes enfrente ni atrás. Tu fe es tu fe. Amén. Hoy está viendo fe aquí. Amén. Hoy va a valer la pena que hoy domingo nos hayamos congregado como iglesia. Sí. Amén. Amén. Y dice, al ver la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y viene el sabelotodo, ¿no? ¿Sí me entienden? Viene el sabelotodo, y cuando digo el sabelotodo me refiero con sabiduría que no procede de Dios, que procede del mundo. Amén. Les digo una cosa, Sí. para que les quede más en claro. Dios revela pensamientos del que está al lado. Para que quede más claro, les digo una cosa, el Espíritu de Dios dice que allá afuera hay mejores entendidos que yo, su siervo, el que estoy sirviendo. Pero también el Espíritu de Dios me dice que es sabiduría humana y hueca y vacía, que no procede de Dios. Y que el necio sigue siendo necio, y para el necio dice en su corazón no hay Dios. Que aunque yo no tenga la sabiduría que ellos tienen, tengo la mayor sabiduría que proviene de Dios. Amén.
¿Quedó claro el pensamiento? Sí. Que mucha gente viene a una iglesia creyendo saber mucho y tiene talento, tiene potencial, tiene actitud. Pero Dios va a tener que renovar todo eso y poner el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría que solamente Dios puede implantar en cualquier hombre. Dice la palabra de Dios. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, escuchen bien, dentro de sí, o sea, no lo dijeron en voz fuerte. Ya Dios conoce lo que acabas de pensar. Y más si eres cristiano. Porque Dios conoce el pensamiento del mundo entero. Y nos los declaran en Génesis capítulo 6. Nos los declara Jehová de los ejércitos. Que el pensamiento del hombre era de constante mal y no de bien. Tú declárale a una iglesia, estás mal y estás mal y estás mal, así, pero yo estoy mal. Y van a hacer, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Ay, no sé. Me ve a mí, pero yo no. Amén. Dios conoce. Él sabe y te revela. Ellos dicen, la palabra de Dios dice. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfemo, ya salió el sabelo todo. Que sale y vaya, no. ¿Vieron la expresión del pastor? No es aceptable. No. Se equivocó. No. Tenemos que entender que la palabra de Dios habla por sí misma. Tómala en casa, léela y verás lo que te revela. Eres humilde y lo aceptas. Ayúdalo, conjúntalo con la fe que ya Dios ha puesto en ti y decir, Señor, hazme entenderla, no solamente como hemos entendido muchas cosas que han evolucionado y han sido parte de este mundo. ¿Sí me entiendes? Es desde que entendemos que cuando tú tienes una semillita y haces un hoyito en la tierra y rascas y implantas esa semillita y sabes que esa semillita, si es en una tierra seca, no va a poder producir, pero si es una tierra donde hay agua, tiene algo de vida para que esa semillita pueda salir su fruto, entonces no va a haber necesidad de que la riegues. Pero si es una tierra seca, entonces tú tienes que tomar la responsabilidad no nomás de hacer el huequito y de sembrar la semillita, sino de ir de vez en cuando, traer un botecito de agua y regarle y hablarle y decirle, ay, crece, me gustaría verte crecer, me gustaría ver y probar un fruto de eso mismo que yo sembré, y entonces toma la responsabilidad. Amén. Amén. Y haces que algo hermoso pase. Entonces cuando Dios nos revela la verdad es precisamente que Él quiere que algo hermoso pase en nuestra vida. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. Y aconteció Jesús, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil, mis hermanos? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Sí, verdad? Sí. Pero ahora viene el proceso. Ya Dios te ha dicho, tus pecados te son perdonados. Ahora Él quiere regarte para que esa semilla, ese nuevo nacimiento, sea el fruto esperado por Dios. No fabricado en ti, sino fabricado a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿te vas a dejar regar? ¿O vas a pensar que el pensamiento de Dios es malo e incorrecto? Y que tus pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios. Ahora viene el sacrificio, porque el sacrificio es de tu
tus pecados te son perdonados. Pero como le dijo a la mujer, pero vete y ya no peques más, que yo voy a poder tener comunión contigo, haciendo la obra máxima que tú me permitas hacer. Pero te digo una cosa, necesito ver fe en ti, porque sin fe yo no me acerco. Amén. Pues para que sepáis, por si no lo saben, dice ellos, porque les pudo haber dado un sermón grande, pero por si no lo saben ustedes, conocedores, dicen, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Es la obra perfecta de Dios. Amén. En su máxima expresión a través de la palabra de Dios para que venga e implante la fe necesaria. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra y empiezas a accionar la fe, es porque Dios está haciendo su obra y te está regando a través de lo que sabe hacer el fruto mejor, Amén. que es su palabra. Amén. Vayan conmigo a Salmos, hermanos. Salmos 139, versículo 23. Nos vamos a quedar con este pasaje de Mateo 9:4, donde les dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué tan importante, hermanos, es el corazón que Dios nos dio un corazón? ¿Qué es lo que nos hace tener vida? El latido de nuestro corazón, ¿verdad? Con el corazón aprendemos a amar. Amén. Sí. Pero también con el corazón aprendemos a odiar. Sí. Porque del corazón nacen los sentimientos, tanto buenos como malos. Y Él les dijo, ¿por qué murmuráis en vuestros corazones? Pregúntenme por qué, hermanos. ¿Por qué? Porque en el corazón se acumula lo bueno y lo malo. Amén. Es tu bodega. Una bodega que Cristo empieza a limpiar fuera, 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 y empieza a llenarla con todo el fruto del Espíritu. Pero tú, ¿qué quieres? Esto no me lo mueve nadie, porque lo voy a usar tarde o temprano. Qué fácil es ahora que tengo una vida, y cuando a mí me hizo la vida de cuadritos, ¿qué? Pues no va a ser tan fácil. Ahora yo va la mía. ¿Cuándo vas a dejar que esa bodega sea limpia? Amén. Amén. Y precisamente el Salmo habla de eso, David. Lo voy a leer en la Nueva Traducción y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Lo vuelvo a repetir, mis hermanos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Hay algo que te inquieta, hermano? ¿Hay algo que está turbando tu comunión familiar y tu comunión espiritual? ¿Hay algo que te inquieta? Deja que Dios escudriñe tu corazón y te enseñe lo que tiene que enseñarte en eso. Amén. Amén. Cuando David está diciendo, oh Dios, examina y conoce mi corazón, lo único que David está tratando de decir es: Dios mío,
examina mi corazón y ve si hay algún pecado como lo que menciona el Evangelio de San Marcos. Vamos a ver cuántos pecados de San Marcos tenemos tú y yo en nuestro corazón. Vamos a San Marcos, hermanos. Amén. El Evangelio de San Marcos, capítulo 7, Amén. versículo 14 al 23. Amén. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Marcos, capítulo 7, del 14 al 23. Amén. Esta historia, hermanos, es una historia que te lleva a un pensamiento de la cual nosotros no estamos acostumbrados. Amén. Amén. Vamos a leer, primeramente leemos el 20, 21, 22 y 23. Después leemos el contexto de todos estos pasajes. Amén. Dice la palabra de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Versículo 21. Pues de dentro del corazón, escuchen bien, pues de dentro del corazón de las personas salen ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Ok? La inmoralidad sexual, El robo. el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las que los contaminan. Dime de todas estas cosas que hay en tu corazón. ¿Alguien? Estamos entre familia. Necedad. Malos pensamientos, gracias. Orgullo, gracias. Necedad, gracias. Entonces, ¿por qué no hacemos como David? Oh Señor y Dios mío, escudriña mi corazón y muéstrame si hay algo malo en mi camino. Amén. Porque eso contamina. Y si no limpiamos eso, no lo limpiamos, y en vez de ser limpiado, viene una predicación, ¡pum! Viene otra predicación, ¡pum! Viene un mal acto del esposo, ¡pum! Viene un mal acto de la esposa, ¡pum! Y le vamos metiendo más a la bodega cosas que no tienen que estar ahí. Todos tenemos que ir delante de Dios y empezar a vaciar esa bodega y decirle: Señor, ayúdame, porque yo lo he intentado y no he podido, pero lo que yo no puedes, tú puedes. Amén. Amén. Y entonces eso se vuelve humildad. Humildad de una manera que proviene de Dios. Ahora sí vamos a leer el 14 para que veamos de qué estaba hablando esta historia, hermanos. Amén. Porque vuelvo y repito, había gente que estaba murmurando. Había gente que estaba criticando los actos de Cristo. Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque a Cristo le estaban diciendo: ¡Hey, Señor! ¿Pero por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Y en otro pasaje le dice: ¡Hey! ¿Pero por qué su maestro convive con pecadores? Todo se volvió un chisme. Todo se volvió una crítica. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque traía enseñanzas diferentes y distintas. Amén. Pero lo ponían en un contexto demasiado humano y personalista. Amén. Así que dice el 14: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Y les dice: escuchen todos ustedes y traten de entender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de entender.
Y como no hemos entendido por nosotros mismos, porque viene un orgullo personal y después salimos de la iglesia y ya le vamos reclamando del mensaje, porque lo sentimos personal. Amén. Entonces vamos a ser humildes y decir: Señor, ayúdame a entender, para que no se vuelva crítica, ni lo tome personal, ni me sienta mal por él. Amén. Y dice: lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden? Dice. Entonces prácticamente que esa palabra ayúdanos a entender era para ellos mismos. Pero ¿qué hay que hacer? Preguntar. Y si no quieres ir a preguntar con tu líder, ve y pregúntale a Dios mismo: ¿qué tratas de decirme a mi vida, Dios? ¿Será algo que me estoy aún aferrando en un ser que no proviene de ti, que es mi propia persona? ¿Qué tratas de hacer con mi vida, Dios? Y él le dice: Señor, ninguna cosa inmunda he comido. Y Jesús le aclara, o Dios le aclara y le dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. O sea, yo te estoy dando algo que no te va a caer mal, sino te va a fortalecer, y yo sé por qué te lo estoy dando. ¿Está conmigo? Amén. Entonces muchas veces la mala expresión, el criticar erróneamente, te da a demostrar que sigues espiritualmente sin fe y sin captar lo que Dios quiere que captes. Amén. Gloria a Dios. Vean, vamos al Salmos nuevamente, hermanos. Ya no leemos todo para no alargarnos. El mismo Salmo 139, pero ahora el 24. Y vuelvo a repetir, hermanos. Amén. Este salmo me ayudó el día de ayer, hermanos, ya que lo hice. Y dice la palabra de Dios, dice en la Nueva Traducción: señálame cualquier cosa en mí señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Señálame, muéstrame. Amén. Amén. No va a haber revelación dada a tu vida si tú vienes sin fe. Dios te lo muestra, pero no lo aceptas. Amén. No tienes fe. Amén. A lo suyo vino y los suyos le rechazaron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Hacían milagros, sanaban enfermos y decían que era por el poder del mismo diablo. Amén. Amén. Y no era así. ¿Está conmigo? Amén. Todo se volvía crítica, todo se volvía humillación, lo abofetearon, lo escupieron. Ahora tú que eres rey y te crees rey, va tu corona, pero una corona de espinas, y va ahí una pancarta, va ahí algo ahí que dice rey de los judíos, pero no porque lo veían como rey, sino para hacer burla de él. Sí. Amén. Hermanos, en la mañana escuché esto y dice una iglesia a un pastor y le dice: ¿por qué usted no predica acerca del infierno? Y él le dice: porque ya prediqué del infierno cuando tuve que haber predicado. Ahora en mi iglesia predico santidad, porque cuando venga Cristo buscará una iglesia santa y perfecta y sin mancha. Y ahora mi responsabilidad es predicar separación
para que mi iglesia se santifique para el Señor. Amen. Se vuelven críticas, pero nunca entendemos por qué y para qué el mensaje que predicó el siervo de Dios. Amén. Amen. Llevamos un proceso y que esperamos que ese proceso no se acabe. Y he pedido a Dios, cuando he dejado de hacer lo que Él me dice, perdona, Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Amen. Y este salmo señala cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Cristo. Padre, Pero el camino de Cristo es un camino angosto. angosto. Amén. Amen. El camino ancho es fácil, pero te lleva a la muerte. Así es. Amén. Amen. Entonces pintarles un evangelio barato a muchos cristianos o como hoy en día muchas iglesias teniendo un evangelio barato donde ellos no se sientan mal consigo mismos, donde puedan vivir, pero solamente pues ok, deja tu ofrenda, deja tu diezmo y vive como quieres. Es un evangelio no dado por Dios. Y estamos cayendo en ese abismo. Y muchos estamos siendo arrastrados en ese abismo. Porque los que queremos hacer lo correcto delante de Dios, no hay muchos. No hay muchos. Tú misma ves videos en el internet. Amén. De iglesias donde la mayoría de las damas llevan pantalón. Eso no se predica ya. Amén. Amen. Donde están metiendo el mundo a las iglesias. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Y de repente te inspiras entre miles de salmistas, entre comillas, pero ¿cuál es su alabanza? Reggaetón cristiano, merengue cristiano, rock cristiano, bachata cristiana. Amén. Pero de repente te inspiras en ellos. Y nuestros jóvenes, ¿saben cuál es el tema? ¿Por qué ha entrado eso? Para atraer jóvenes. Es que a los jóvenes hay que darle lo que los atrae en el mundo. Tito era un joven. Sí. Timoteo era un joven. Sí. Y fue convencido con el evangelio que estaba en esos tiempos. Sí. Porque la obra no es de hombre, la obra es de Dios. Así es. La obra es a través del Espíritu Santo. Claro. Que yo como cristiano y como pastor o como líder, yo quiero ver esto. Y claro que sí. Para mí sería un orgullo. Amén. Amen. Pero prefiero seguir predicando lo que a mí me convenció de parte de Dios, que es este evangelio, y no el evangelio que hoy muchas iglesias están llevando, aunque sea mínimo. Claro que mi nombre va a sonar por muchos lados, no. Daddy Yankee, cantante, convertido hoy al cristianismo, se ha vuelto cristiano. ¿Cuántos los creen? Amen. Pero existe una historia detrás de esa historia. Sí. Muchas iglesias lo invitan, pero porque Daddy Yankee tiene un nombre y es conocido por el mundo, ¿por qué no invitan a aquel que está en África y donde nadie lo conoce? Porque ¿qué gente llegaría? Pero Daddy Yankee atrae gente, un arma del diablo. Ujú. Sí, tú, si me estás grabando, un arma del diablo. Y dice que tengamos cuidado, el apóstol Sí. Pablo habla, que tengamos cuidado con los que se van a introducir en medio de nosotros, van a estar, que van a arrastrar aún los hermanos de la fe Sí. Amén. para llevarnos a Sí. un profeta
no rompe todo pacto con el diablo, porque los artistas han hecho pactos con Satanás. Todo el movimiento Illuminati, toda esa mafia que existe, que no proviene de Dios, como P. Diddy, que ahorita está saliendo todo a la luz, donde tenían fiestas y relaciones sexuales con niños y con jóvenes, y metían drogas, y era una herejía, y hacían orgías y todo eso. Yo no sé, mis hermanos, pero se nos da a conocer al cristiano Dios, para que vean de qué nos estamos admirando. Sí. ¿Y a quién seguimos? Amén. Y este profeta dijo, si Daddy Yankee no rompe todo pacto, solamente va a ser el trabajo del anticristo. Va a arrastrar y dañar al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Pero tú no defiendes la verdad. Amén. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ya hablamos de esa provocación que hizo el pueblo de Israel, amén. Amén. Y lo afirma en el libro de Hebreos. Ya hablamos, hermanos, que el libro de Hebreos no tiene autor. Es el único libro que no menciona quién lo escribió. Amén. Amén. Pero muchos le acreditan al apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Me entienden? Ve a un instituto y te hablan, bueno, no puedo decir que todos, pero va a un instituto y te hablan de todo esto. Y tú como cristiano, yo me pregunto, y la pregunta es para todos nosotros, yo me pregunto, ¿iría uno que no es cristiano a un instituto a prepararse? Pues no. No, pues si va a la iglesia y no cree, ¿qué va a ser un instituto? ¿Verdad que sí? Pues sí. Amén. Entonces yo hoy estoy hablando que el libro de Hebreos no tiene autor, ¿lo creen? Amén. Y si ustedes quieren saber más de lo que se ha enseñado aquí, Investiga. ¿dónde tienen que estar? Escudriñando. En un instituto, preparándose. Que cuando a ustedes les toca hablar de estos temas y los da ya Dios, o venga otro y diga, no sabe todo y así, les va a tocar pasar el precio que a veces dicen, no puedo más. Marcos 12:30, la Reina Valera dice, es importante el corazón, como lo veníamos diciendo, hermanos. Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso cuando de repente predicamos que cuando vino su familia de nuestro Señor Jesucristo y le llaman a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, hey, Jesús, te hablan allá afuera, ¿quién es tu madre y tus hermanos? Y él les pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que es mi madre y mis hermanos? Pues están afuera, ¿no? No, déjenme decirles algo más allá de lo que su capacidad humana entiende. Mi padre y mis hermanos son mis hermanos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Para mí es más importante esta familia que mi familia de allá. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros nos aferramos, hermanos, echamos a perder lo que Dios puede hacer. Amén. Duele, sí, duele, hermanos. En serio, tengo ahí una esposa que de repente dice algo en sus prédicas que ha visto, ¿no? Como el miércoles. Y yo me glorifico y digo, sí es cierto, así dicen de nosotros. Es la verdad, no mentimos, hermano. Mi familia, mis hermanos, mi mamá, y han visto mis videos y hasta, ¿no? Es realidad, hermanos. Cuando yo decidí seguir a Cristo, ¿Saben por qué, hermanos? Porque entendí algo que jamás hubiera entendido si yo no hubiera llegado a una iglesia a escuchar palabra de Dios. Cuando decidí entregarme a Cristo, decidí que eso iba a ser con o sin familia. Amén. Gloria a Dios, hoy tengo el mujer que tengo, gloria a Dios. Pero hay procesos que vivir y ella lo sabe.
que en vez de escuchar que nuestra fe está decayendo, digamos, ahora nuestra fe está aumentada. Amén. Amén. Porque el enemigo viene, mis hermanos. El enemigo viene. Y a veces uno como hombre guarda silencio y dice, Señor, pues al final de cuentas tengo que resolver esto. Y tengo que resolver esto. Amén. Amén. Híjole, hermanos, estoy en la introducción y todavía ni llegamos al mensaje. Gloria a Dios. Qué fácil es desviarnos del camino y de la verdad que Dios estableció para nuestra vida. Entonces, hermanos, diría el apóstol Pablo, dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganle paciencia. Versículo 2. ¿Por qué pide paciencia? Por esto dice, pues lo celo. Escuchen bien. Pues lo celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. ¿Había algo bueno ahí? Sí. Pablo estaba siendo precisamente, hermanos, criticado y perseguido y ofendido por los mismos creyentes que pertenecían a la iglesia de Corintios. Amén. Amén. Ya lo vimos el domingo pasado, 1 Corintios 10 y 11 dice en la Nueva Traducción. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte decir, él en persona es débil y sus sermones, su prédica, su enseñanza no vale nada. Y ustedes dirán, hermano, ¿y usted se lo ha dicho? Algunas personas sí me lo han dicho directo, otras personas con su actitud. ¿Cómo? Ya no vienen. ¿Qué quiere decir que mi mensaje fue vano? A otros nos han dicho, es que está dolido, lo han tratado mal la vida. En todo caso, puedo darle la gloria a Dios porque sí tuve que aprender de mis mismos pecados y Dios me tuvo que aclarar ese panorama para decirme que mi camino era un camino de muerte. ¿Amén? Pero bíblicamente Dios dice que nos prepara como soldados de Jesucristo. Quiere decir que va a haber ataques. Amén. Unos ataques que como dice Pablo, no es lucha contra carne ni sangre. Amén. No, son contra las huestes. Amén. Contra los enemigos espirituales. Entonces, de alguna manera te tienes que preparar espiritualmente, y la preparación espiritualmente no proviene de nosotros mismos, proviene de la comunión con Dios. Aprender a tener esa comunión con Dios es prepararnos espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir ahora a 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios, del 1 al 33. Amén. Leo el pasaje que leímos el domingo pasado y ahorita vamos a eso. Amén. En el versículo 11 dice, esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en personas serán tan energéticas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Y Pablo no se equivocaba. Pablo estaba diciendo verdad. Aquí lo refleja en esta carta o en este pasaje del capítulo 11. Dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. ¿Se imagina? Ya como Pablo se expresa. Sí. ¿Cómo se dice? Sarcásticamente. Ya considero, bueno, desde aquí espero que soporten un poco más. Como son tonterías para ustedes, y como yo no tengo otra cosa que hablar más que de esas tonterías, pues espero que soporten las tonterías. Se pone ahora de su lado, ¿no? Ustedes me ven como inepto, como tonto, como sin fuerza, como esto. Bueno, les voy a seguir hablando más tonterías. Amén. Amén. ¿Estamos bien? Sí. O vamos a hacer como hoy que tuvo
su pelea, el boxeador este que ya es un viejito, que fue un boxeador famoso, y todos estaban especulando. ¿Y cómo le dan el reflector, ¿no? Cada pelea y cada lucha o en cada evento que hagan, llámese Champions, llámese a la final de la Liga Mexicana, llámese lo que sea, siempre hay reflectores, no todo el mundo hablando de ese tema, ¿cierto o no es cierto? Amén. Entonces los cristianos deberíamos estar así, ¿no? ¿Qué se vendrá? ¿Qué traerá? ¿Qué alimento vendrá? Amén. Amén. Es como cuando planeamos. Lo digo por nosotros, para no. ¿Cómo se nos toca? Pues claro, ¿dónde? Eso. Vamos. Sí, claro. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos planeando tener algo que nos guste, que nos agrade, amén. Pero ¿qué tal si va uno ahí como queriendo enfadado, enojado? ¡Ay, no! Vamos aquí, vente, vamos a comprar. Sí. Pero mira eso. ¿Y qué? ¿Qué crees? ¿Vas a quitar el enojo con eso? Que ya cuando te sientes a disfrutar un banquete, no te sabe el banquete. No disfrutas la comida, no disfrutas la salida, no disfrutas eso que planeaste con tanto afán, ¿cierto? Sí. Entonces, hermanos, diría el apóstol Pablo, dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Versículo 2. ¿Por qué pide paciencia? Por esto dice, pues lo celo. Escuchen bien. Pues lo celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. ¿Había algo bueno ahí? Sí. Comúnmente como nosotros cuando tenemos un varón o una varona, porque tiene que ser la misma cosa para nosotros, no decimos, no sé si lo digan, pero no decimos, mi hija va a llegar como debe ser al altar. ¿De quién es responsabilidad que ella llegue? Nosotros, ¿verdad? Sí. Y si depende, hermanos, si depende, que de repente yo lo viví con mi mamá, ¿no? Hasta la mamá. ¿Quién metía? ¿Quién salía? ¿Quién entraba? Y ya siendo adulto, 23, 25 años, 26 años, como lo dije la otra vez, si mi mamá me marcaba y me decía, David, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿En la casa? ¿Y ahora estoy? Pues, no, todavía no. ¿Cuánta hora? En aquel entonces éramos, mi esposa, no éramos esposos, pues, éramos novios y todo. Y ella le tocó. Y yo no sabía ni dónde tocar. Va a decir, viejo, tu mamá te manda ahora. Yo quería esconderme, ¿no? Está mi esposa, ¿lo hice o no lo hice? Le dije, espérame un tantito. Ese tantito no se convirtió en 5 minutos. Se convirtió en 30, 40 minutos. Ahí sí obedezco a mi mamá. Amén. Amén. Y dirán por ahí, ¿sabe de dónde agarrar? ¿Está conmigo? Pablo tenía un propósito. ¿Sabe lo que quería Pablo con la iglesia de Corintios? Que se entregara genuinamente a Cristo. Dice, porque yo, Mateo, ¿sí? Porque yo los prometí a Cristo como una esposa o novia pura. ¿Somos puros nosotros? ¿Somos puros cuando llegamos a Cristo? ¿Somos puros, hermano? No. Pero si habla de pureza, ¿podemos ser puros? Sí. ¿Qué es lo que nos purifica? La palabra de Dios. Amén. Es como nos santificamos. Cuando hay alguien que predica, enseña, un hermano que siente el peso, es obvio que quiere trabajar en la vida de ellos como Dios trabajó en su propia vida. Sí. ¿Es malo? No. Espero que me soporten un poco más de mis tonterías. Sí. Amén.
conmigo? Sí. Gloria sea al Señor, dice. Pues los celo con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Versículo 3. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Utilizando Biblia, ¿cierto? Sí. Utilizando versículos donde Él no estuvo en aquella época, ¿verdad que no estuvo en el tiempo de Adán y Eva? No. Nosotros utilizamos Biblia donde nosotros no estuvimos. Sí. Pero hay gente, hermanos, que dice, ¿y a poco usted esto? ¿Y a poco usted se cree Cristo? ¿Y a poco usted es el apóstol Pablo? ¿Y a poco esto? Arrogante. Amén. Amén. Pero Él les da un mensaje a través de la palabra de Dios y nos trata o les trató de decir a la iglesia de Corintios: tengan cuidado porque cualquier cosa puede desviarlos del propósito que Dios quiere para su vida. Pero mientras yo esté, haré todo lo posible, porque yo hice una promesa a Dios de darle una novia pura y lo celo con el celo de Dios. La gente cree que uno es duro y dice nada, me ofende, me humilla, me ve los ojos y me dice, y el otro, y esto, y se va. No, lo que yo entendí fue lo que Dios hizo en mi vida, que un mensaje barato no produce un efecto que proviene de Dios. Amén. Amén. Un mensaje duro y directo produce lo único que produce en el corazón de muchos que aprendieron a dar su vida por completo hasta la misma muerte por Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Hey. Bueno, ustedes soportan, escucha bien todo esto. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aun si les predican a Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. ¿Qué trata de decir Escuchan todo. Pablo con estas cosas? Que permiten que venga a su vida cualquiera que les hable diferente a lo que se les está enseñando y lo aceptan. Y lo escuchan de buena manera. Sí, cierto. Yo también decía en mi corazón y pensaba, pero no estaba seguro si me estaba equivocando o no. Pero qué bueno que veniste, porque ahora sé que no estoy tan equivocado. Yo sé que ese varón se equivoca. ¿Qué estás haciendo, por el amor de Dios? Mantente en este evangelio. Sí. Amén. Amén. No lo hagas. Pablo pone un ejemplo. Así como desvió la serpiente a Adán y Eva. No, pero el cristiano piensa que no pasa nada en su corazón. Que todo lo que ves lícito y que todo lo que escuchas dice, ay, no pasa nada, pues qué, pues si nada, pues nada. Así es que no te engañes. Tú sabes que deseas cosas que no tienes que estar deseando. No te engañes. Tú sabes que quieres ver tu hogar, tu familia como otro hogar y familia. No te engañes. Tú sabes que deseas y anhelas lo que otros tienen. No te engañes. Tú sabes que quieres estar rodeado de toda tu familia, de todos tus parientes, de todos tus tíos, de todo lo que puedas estar. No te engañes. Cualquier cosa te puede desviar. Todo te puede desviar al propósito de Dios. No te engañes. Amén. Amén. Por eso dejas incompleta la obra de Dios. Versículo 5 dice, pero de ninguna manera me considero inferior a esos. Vean otra vez ese ¿cómo se dice? Sarcasmo, ¿no? Dice, Superapóstol. pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles. Quiere decir que Pablo mismo veía la actitud de muchos que se creían superior a él y los menciona a aquellos grandes. Para aclarar de su pensamiento aquellos ingratos, aquellos cristianos, aquella iglesia donde se admira de otros y al que tiene enfrente débil, de sermones baratos, mucha dureza. Ay, un cristiano, ay, hasta amargado.
Cuando yo puedo ser un cristiano bien feliz, bien contento. Y dice Pablo, nunca he querido ser una carga para ustedes. Amén. Porque sé de que ya hablan de mí, que más no hablarán. Ay, nosotros lo mantenemos a Pablo, cada vez pide, y que va a viajar acá, y que va a ir acá, y que va a ir a su viaje misionero, allá en Gálatas, en Efesios, allá, y que necesita, y que no sé qué. O en Éfeso. Amén. Amén. Dice, pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. ¿Se enseñaban en aquellos tiempos ya? ¿Esas doctrinas del diablo se enseñaban? Sí. Sí. Y dice, podré ser un orador inexperto, hasta se ponía menos. Dice, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien en claro a ustedes de todas las maneras posibles. Era un desgaste continuo. No era fácil de convencerlos. Se exigía a Pablo más, porque sabía que llevaban de ganar esos superapóstoles con esa enseñanza vana. Pero le creían más a ellos. ¿Y sabes por qué le creían más a ellos? Pregúntenme por qué. Porque él no les exigía que renovaran su vida. Ay, me gusta, me agrada su mensaje. No me dice que separación, que solamente Cristo, que santifícate, que ora, que esto, que el otro. Ah, me gusta más. ¿Se dan cuenta? Sí. Dios trata con gente pecadora. Sí. Y aún en su iglesia Dios sigue tratando con gente pecadora. Con gente que puede ser desviado su corazón por cualquier cosa. Amén. Entonces nunca tiene que cambiar el mensaje. Aunque tú digas, ya lo escuché, vuélvelo a escuchar. Amén. Amén. Porque Pablo utilizó el mismo mensaje en varias ocasiones y en diferentes lugares. ¿Por qué? Leímos el miércoles de la carta de los Filipenses un mensaje similar a este. Amén. En toda iglesia existe ese problema cuando digo una iglesia que, como Pablo dice, yo los prometí como novia, como una novia santa, una esposa santa, y yo los celo con un celo de Dios. Ese mensaje tiene que estar en aquellas iglesias porque Pablo entiende que está tratando con gente pecadora que puede ser desviada por cualquier cosa. Sí, amén. Cambiamos el mensaje, echamos a perder el trabajo de Dios. Amén. Amén. Dice, versículo 7 dice, estaba equivocado cuando me humillé. A este punto quería llegar, hermanos. Mis hermanos. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Les aclara un poquito su pensamiento y de vez en cuando hay que aclararle a ciertos miembros las cosas que está tratando uno de hacer y las cosas que uno ya hizo con lo que bien o mal ha entrado en este servicio. Versículo 9 dice, cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, ¿tenía carencia? Él dice, no tenía lo suficiente para vivir, Quería decir que el apóstol Pablo, el ungido de Dios, como muchos dicen, pues no que es el ungido, pues no que es el pastor, pues no que esto, y tiene carencia. Mira que yo soy incrédulo y tengo más que él. ¿Han escuchado eso? Pablo tenía carencia, mis hermanos. Sí. Dice, ¿dónde me quedan mis hermanos? Dice, cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron a Macedonia me trajeron todo lo que necesitaban. Los hermanos, los buenos cristianos, los buenos que han aprendido a ser guiados y ministrados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les pone en su corazón propio de decir, dale una ofrenda, dale una dádiva, dale algo que produzca el amor y la fe en ese hombre. Amén. Amén. No ayudar, no, ¿cómo crees? Pues si él quiere, pues traiga él. Yo no voy a dar, no, es mío, no, ¿para qué le quites a mi familia? Mira que es de los niños. Amén. Dice 10, tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí,
nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Esto era bueno de jactarse? Es bueno decir, no me han dado nada, ni han tratado de ser una carga para ninguno de ustedes. Yo sé que muchos me verán mal que lo esté expresando, pero si de algo tengo que jactarme es de esto, de sentirme orgulloso, que me he sostenido mi casa, he sostenido mis hijos y que no he necesitado de una iglesia grande para yo poder sobrevivir. Amén. Eso sí se los dejo en claro, para callarle la boca a todos esos chismosos que han dicho que he querido hacer de la iglesia algo de lo cual no es lícito. Amén. Amén. Aleluya. No sé si quisiera predicar, pero dice, ¿por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí. Aleluya. Aleluya. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos, escuchen bien, de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. ¡Ay! ¿Y qué diferencia tiene que yo no lo estoy haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? No, mis hermanos. Les dejo que mediten en eso. Ya lo hablé el domingo pasado. Y dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Estaban dentro de la iglesia. Próxima semana, 2 de Corintios, capítulo 12. La historia continúa. Amén. Amén. Una historia que deja en claro si decides entregarte por completo a la obra de Cristo, lo que vas a enfrentar. Sí. Levantar un pueblo, una iglesia, nada sencillo. Pero como lo hemos leído en otras ocasiones, ¿saben cuál era la corona del apóstol Pablo? Los que habían ganado para Cristo. Era su estandarte. Aquellos que lograron